Un honor estar acá con ustedes. Yo les voy a mostrar los resultados de una encuesta trimestral que hacemos. Esa encuesta básicamente nos indica el estado de ánimo que tienen los concesionarios y las marcas. Es una encuesta que ya venimos haciendo con alguna periodicidad y nos da algunas tendencias, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver las tres encuestas que hemos hecho este año resumidas en los cuadros que les voy a mostrar. Y también dentro de la encuesta preguntamos sobre tendencias y cómo ven el mercado y unas cifras estimadas. Ahora bien, esas cifras que vamos a ver en esta encuesta básicamente no son ningún análisis macroeconómico que hagan ellos, simplemente el estado de deseo. Seguramente algunos de los encuestados son muy juiciosos en algunos análisis econométricos, pero eso lo complementamos un poco también acá en la discusión con lo que nosotros pensamos y lo que estimamos de lo que va a ser el mercado, digamos, ya en el cierre de este año y para el próximo año. De manera que la encuesta lo que nos da son unas señales del sentir de las personas. Los resultados son muy positivos, les anticipo. Y aquí lo vamos a ver. Entonces, sin más, ¿por qué no arrancamos, Valeria, con la primera diapositiva? Ya la corrí, ¿no la ven? Yo no la veo. Yo veo... Ya, perfecto. Ya. Ahora sí. Entonces, aquí vamos a ver, como les dije, los 3 meses, las tres encuestas seguidas del primer trimestre, segundo trimestre y tercer trimestre del año. Los resultados básicamente nos están indicando lo que ha sucedido en el año. En el primer trimestre del año, importante mencionar de que el mercado automotor alcanzó las cifras máximas de los últimos 6 años en matrícula de vehículos nuevos. Entonces el estado de ánimo era muy positivo. 59% de los encuestados en marzo indicaba que la situación de la empresa era buena, el 39% indicaba que era aceptable, solamente un 2% indicaba que era mala. Pero pues como nada en este país es permanente, esas expectativas, esas buenas expectativas se vieron aguadas con los paros y los bloqueos. Entonces ya en la encuesta de junio, ya esas expectativas o la situación de la empresa se desploman, ¿no? De un 59% de que era buena, baja a un 48%. Pero vuelve y se recupera en septiembre, claro. Cuando ya resolvemos, digamos, o se acaban los temas de los bloqueos y los paros, que siguen latentes, ya las expectativas se recuperan. Entonces, y se recuperan, digamos, diría yo, a los niveles que teníamos a comienzos de año, algo que es muy positivo. Y algo también muy positivo que arroja la encuesta es que no solamente los encuestados opinan de que la situación ha mejorado, sino que dicen de que esas expectativas se van a mantener o mejorar para los próximos 6 meses. Eso es, digamos, que da alguna tranquilidad, alguna parte de tranquilidad, que la confianza del sector ha mejorado y tiende a mejorar para los próximos meses o mantenerse en los niveles actuales que son buenos. También esto, digamos, responde a algunas acciones que se han tomado seguramente derivados por la pandemia. Muchas yo diría la mayoría, la totalidad de las empresas nos tocó volcarnos hacia la digitalización. De hecho, aquí estamos en un proceso virtual donde de los grandes cambios, digamos, que hemos tenido
en los hábitos ha sido todo este proceso y maravilla de la digitalización. Entonces, muchos o la totalidad de los encuestados vuelcan sus estrategias hacia el tema de la digitalización. Y otra cosa muy importante, digamos, que se presenta es que todos nos ajustamos costos. Recuerdo yo el año pasado, cuando estaba comenzando esta pandemia, de las primeras acciones que nosotros tomamos como asociación fue básicamente apretar los costos. Afortunadamente, digamos, la virtualidad nos enseñó que podíamos ajustar costos, sobre todo costos de transporte, desplazamiento, de atenciones, de viajes, que eran muy altos. Entonces, todos hicimos eso. Los concesionarios y las marcas pues hicieron lo propio. Y hay otro tema, digamos, importante que muestra la encuesta, es que también se comienzan a impulsar programas de postventa. Claro, ante una situación donde había una restricción del acceso, digamos, a los vehículos y al comercio de los vehículos, pues los carros seguían circulando, ¿no? En la medida pues que los dejaban circular. Entonces muchos de ellos volcaron, digamos, sus estrategias también hacia los temas de postventa, y también otra cosa importante es que comenzaron a hacer alianzas, ¿no? Comenzaron a hacer alianzas con proveedores, con las marcas, con los bancos sobre todo, ¿no? Para buscar salidas pues ante una situación que era supremamente incierta, ¿no? También, digamos, dentro de esas alianzas yo pudiera destacar de que en el caso de Andemos, aunque Andemos no es parte de esta encuesta, pero simplemente lo cuento como experiencia personal, es que el gremio se unió, ¿no? Entonces, tuvimos más afiliados. Entonces, eso fue pues algo muy positivo. ¿Podemos pasar a la siguiente, Valeria, porfa? Hay preocupaciones, ¿no? Por supuesto que las hemos estado, digamos, le hemos estado haciendo trazabilidad sobre las preocupaciones, y básicamente las preocupaciones pues responden a la coyuntura que vamos viviendo, ¿no? Eh, ya al comienzo de año teníamos preocupaciones por los inventarios, eh, y estos se derivaban no ante una escasez de producto por la falta de componentes, ¿no? Sino porque como la pandemia nos obligó a poner la pata en el freno a todo, a las órdenes. Las fábricas a nivel mundial se vieron obligadas a cerrar. Esto es una empresa supremamente encadenada, supremamente globalizada. No hay un solo vehículo que se produzca en un solo país, en un solo territorio, sino que pues como tiene tantos componentes, entonces, y prácticamente todos los países alrededor del mundo pararon, creando, digamos, un choque en cadena. Hagan de cuenta, pues, como cuando uno va en una autopista a altas velocidades y el de adelante frena y pues comienzan a chocarse los de atrás. Ese mismo, digamos, efecto en cadena lo vimos en el sector automotor. Entonces, frenan las empresas, tienen que parar los autopartistas, y se desacomodó, digamos, toda esa logística, ¿no? Que giraba alrededor de la industria automotriz. Y eso hizo que a comienzos de año tuviéramos problemas de inventario. Pero el tema también se vio agravado porque mientras la industria automotriz cerró, otras industrias no cerraron. Por lo contrario, otras industrias que tienen que ver con todas estas actividades de la virtualización y digitalización, y todos estos nuevos hábitos, ¿no? Que se derivan, digamos, de la pandemia y de que busca ya de que las personas se queden más en casa, pues hizo de que uno de los componentes muy usados en la industria y cada vez más usados en la industria automotriz, que son los microprocesadores, que son los que están, digamos, procesando toda la información de un vehículo, y cada vez los vehículos son más inteligentes y más conectados,
y interactúan más con las personas, entonces pues cada vez usamos más microcomponentes. Resulta que la industria de los microcomponentes pues se fue a abastecer a donde está la demanda, quedando la industria automotriz desabastecida. Entonces, volvemos a ver, digamos, esa inquietud en la encuesta de junio, donde vuelve y aparece, digamos, los niveles de inventario altos. En la encuesta de marzo, de junio, perdón, el problema de los inventarios aparece nuevamente en la encuesta o encabeza la encuesta de septiembre, pero no se ve en junio. En junio, básicamente, la preocupación que teníamos era el tema de los bloqueos y de los paros nacionales. No era que no hubieran problemas de inventario, estaban ahí, pero pues había mucho más urgencia con las preocupaciones del paro nacional. Entonces, el tema, digamos, de los inventarios ha sido un patrón, digamos, que ha estado a lo largo de todo el año, de la escasez de los inventarios de productos. Y otro tema, digamos, que importante que ha sido notorio es la volatilidad de la tasa de cambio. A comienzos de año, pues no era, digamos, una de las mayores preocupaciones. Ya en la encuesta de septiembre ha sido la segunda preocupación y no es para menos. Colombia ha sido uno de los países que más ha devaluado la moneda y esa volatilidad pues genera muchas incertidumbres en el mercado, ¿no? Como lo vamos a ver también más adelante con el tema de las incertidumbres. Entonces, yo creo que esas dos preocupaciones son las que están reinando en este momento, el tema de los abastecimiento y el tema cambiario. ¿Podemos seguir, Valeria, porfa? Aquí vemos una dinámica también ya de la actividad de las empresas comparado con el mes anterior. Y los niveles de aforo. Y esto también es importante y es que, como les había mencionado al comienzo, hemos vuelto a tener, digamos, las situaciones de buenas que habíamos visto en el primer trimestre. Entonces ya en la encuesta de septiembre vemos cómo la actividad de las empresas ha sido mejor que la actividad que tuvo el mes anterior, es decir, ha habido una mejora, cosa que no se vio en junio por cuenta de los paros, donde, digamos, básicamente toda la actividad se vio frenada. Y algo muy importante también es que gracias a de que hemos avanzado con los planes de vacunación, ya no nos han vuelto a someter a los niveles de confinamiento que teníamos el año pasado. Entonces, algo muy importante a destacar es que los niveles de aforo de las instalaciones están mejorando. Y estos niveles de aforo no solamente son las vitrinas de ventas, estos niveles de aforo también tienen que ver con los talleres de servicio. Entonces, esto quiere decir de que ya, digamos, la actividad del sector se está normalizando y se va a seguir normalizando en la medida que no tengamos confinamientos obligatorios y que no nos veamos expuestos a nuevos bloqueos y paros. Entonces, básicamente esto reafirma de que nuestro sector ha venido mejorando, digamos, a través del año. ¿Podemos seguir, Valeria, porfa? Y aquí vemos básicamente la actividad de las órdenes. Entonces, al igual que la diapositiva anterior, las órdenes presentes han venido mejorando. Estos son pedidos, digamos, a fábrica o pedidos al proveedor. Entonces, las órdenes han venido mejorando frente a lo que fue el mes previo, el mes anterior.
Y lo que es importante es que hacia el futuro también estamos, en los próximos 3 meses, también estamos esperando de que esas órdenes, digamos, sigan mejorando. Entonces, esto también es importante porque esto lo que rescata es que hay buenas expectativas de mercado. Es decir, los entrevistados están viendo de que hay un aumento en la demanda y por eso están aumentando las órdenes y por ende la actividad. Entonces, esto es una señal muy positiva también de que este es un sector que está por un buen camino, por una senda de crecimiento. Sigamos, Valeria. Bueno, y aquí básicamente lo que vemos son los niveles de inventario, tanto de vehículos nuevos como usados. La barra roja básicamente nos indica los bajos niveles de inventario. Entonces, y como lo dije anteriormente, eh, eh, los bajos niveles de inventario han sido un patrón a lo largo de todo el año, ¿no? Hemos tenido bajos niveles de inventario, tanto en nuevos como en usados, ¿no? De pronto en usados el tema es un poco menos rígido que en los vehículos nuevos. Y eso ha llevado, digamos, a que, y ustedes lo han visto ya en varias publicaciones y medios, esto ha tenido un impacto en los precios de los vehículos, tanto en los nuevos como en los usados, que obedece por dos razones. A la escasez que ha habido, ¿no? Que ha generado también un aumento en la demanda de los vehículos usados. Nosotros manejábamos un factor de 3-1, es decir, se vendían 3 vehículos, habían 3 traspasos frente a una matrícula nueva, ya vamos en 5, ¿no? Entonces la dinámica del vehículo usado pues ha sido muy alta y por supuesto esto también tiene unos impactos muy importantes en el negocio de ustedes. Y por el otro lado, digamos, también los precios se han visto afectados por la otra preocupación que hay, es el tema cambiario. Entonces, básicamente, la tasa de cambio pues ha aumentado y esto en algún momento se tiene que repercutir en los precios de los vehículos y ya lo estamos viendo. Ahora bien, ante una escasez de producto, pues también los operadores, los concesionarios y las marcas, pues están compensando, digamos, esos menores ingresos con unas mayores tasas de rentabilidad. Entonces, eso también ha hecho, digamos, de que los precios estén subiendo de una manera bastante importante y aún así sigue la demanda. Seguramente ese incremento de precios va a ponerle, digamos, una va a desacelerar la tasa de crecimiento que tenemos, que ha sido pues bastante importante. Por encima del 50% han crecido las matrículas frente al año pasado y básicamente ya estamos en unos niveles muy similares en matrículas a lo que teníamos en un mercado antes de la pandemia, ¿no? Sigamos, Valeria, porfa. Barreras que vemos y oportunidades, pues las barreras que vemos, pues ahí vuelve y sale el tema de los inventarios. Y en segundo lugar, encontramos la incertidumbre. Ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿qué es incertidumbre? Pues incertidumbre es cualquier cosa. Incertidumbre es no tener claridad de lo que va a pasar en un futuro próximo o lejano. La pandemia lo que nos ha traído ha sido incertidumbre a nivel global. Si ustedes miran encuestas, digamos, de cualquier otro tipo, van a encontrar, digamos, que la incertidumbre es un patrón. Yo creo que esa incertidumbre se va a ir disolviendo a lo largo del tiempo, ¿no? En la medida, digamos, de que vamos aprendiendo a vivir con ese coronavirus y en la medida, digamos, de que los planes y los proyectos de vacunación pues van teniendo, digamos, su efecto en el tema de la pandemia.
pero pues nadie sabe pues si hoy en día es la variante Delta, después será la variante Y, qué sé yo. Entonces, siempre va a haber, digamos, ahí una incertidumbre. No necesariamente la incertidumbre es mala, porque la incertidumbre lo que hace es que nos hace ser mucho más prevenidos con las cosas. Entonces, yo creo que dentro de lo que va a pasar en las organizaciones es que vamos a ser mucho más cautelosos, ¿no? Con los temas. Y eso no necesariamente es malo. Yo creo que eso lo que va a hacer es, va a generar un fortalecimiento dentro de las instituciones y de las empresas. Y la tercera preocupación que tenemos es el tema cambiario, pues que se mantiene. Y la verdad es que la tasa es muy volátil. Entonces, subimos a niveles de 4.000 y volvemos y bajamos a niveles de 3.700 y es supremamente volátil la tasa de cambio. Y eso hace también de que las empresas tomen, digamos, decisiones y seguramente muchas de ellas estarán fundadas en forwards. Lo que pasa es que los forwards están muy costosos. Y eso va a hacer, digamos, de que los precios de los vehículos, pues en la medida de que si el dólar cede, pues no van a poder responder ante un mejoramiento cambiario. Y frente a oportunidades, perdón, no, devuélvete, Valeria, porfa. Frente a oportunidades, entonces, aquí hay algo muy importante y es que, y se destaca, es que los encuestados ven grandes oportunidades con los vehículos, con el tema de los vehículos híbridos y eléctricos. Y no es para menos, Colombia ha venido haciendo una tarea muy importante en este tema de la transición energética, un proyecto que ha sido completamente apoyado por Andemos, y donde hemos participado pues, en la construcción de esa política pública de una manera muy activa. Este tema, y este tema da unos resultados muy importantes porque, digamos, si bien las cifras son pequeñas, las tasas de crecimiento son muy interesantes. Un mercado pues, que están creciendo, un segmento que está creciendo por encima del 250%, tanto híbridos como eléctricos, mucho más los híbridos. Ya tenemos más de 11.200 vehículos matriculados a septiembre, superando por creces las 6.000 unidades que habíamos matriculado en todo el año del 2020 y las 3.100 unidades que habíamos matriculado en el 2019. Entonces, esto es una tendencia muy fuerte que no solamente se está dando en Colombia. Lo que pasa es que Colombia sí se destaca porque tiene una política pública más robusta por los incentivos que tiene. Entonces, no solamente digamos a nivel global, sino que Colombia se destaca a nivel regional. A pesar de que las cifras son pequeñas, Colombia ocupa desde hace 3 años el primer lugar en la región en matrícula de vehículos eléctricos. Escalamos este año el segundo lugar en híbridos enchufables, es decir, que son vehículos pues, que requieren de fuente externa, y ocupamos el tercer lugar en vehículos híbridos, llamémoslo convencionales si quieren, o no enchufables, con la mayor tasa de crecimiento. Y esto es muy importante porque Colombia no es un mercado grande en América Latina. Nosotros matriculamos 250.000 carros, seguramente este año, y el próximo, y lo máximo que hemos matriculado pues son 325.000 carros. Pero con una población de 50 millones de habitantes, esos son unos índices de per cápita supremamente bajitos. Y cuando Colombia, digamos, ya está jugando en las primeras ligas a nivel regional con mercados colosos como Brasil, que matricula cerca de 3 millones de vehículos al año, y México, que supera el millón de vehículos matriculados y ha llegado a 1.5 millones de vehículos, pues eso quiere decir de que pues algo estamos haciendo bien en materia de política pública. Y sin duda alguna, con toda esta presión que tenemos de cambio climático, de mejoramiento de la calidad del aire urbano,
está poniendo a Colombia como un jugador muy importante en este escenario. Entonces, los encuestados destacan eso, destacan y ven eso, pues porque ellos son los que están comercializando los vehículos y eso es algo, digamos, muy importante porque ahí es donde vemos grandes oportunidades y eso nos va dando, digamos, algunas ideas por dónde es que tenemos que enfocarnos, ¿no? Y hay algo muy importante que seguramente voy a compartir con ustedes es más adelante en los próximas semanas va a ser el tema de que ven este sector como un dinamizador de la economía. Y efectivamente este es un sector importante para la economía. Nosotros hicimos un estudio eh, con el Instituto Berk, porque, digamos, nosotros medimos el impacto del sector automotor en la economía colombiana y arroja unos resultados muy interesantes. El sector automotor, digamos, en valores encadenados, es decir, cuando consideramos todos los actores que giran alrededor del vehículo, incluyéndolos a ustedes, industria aseguradora. Este es un sector, digamos, que aporta 160 billones de pesos, ¿no? Que es una cifra bastante interesante. Y en generación de empleo, cuando lo miramos solamente industria y comercio, y no con bienes complementarios, ustedes estarían, digamos, dentro del paquete de bienes complementarios. Pero si miramos solamente, digamos, industria y comercio, es un sector que genera 430.000 empleos. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo y lo que queremos hacer ahora es tratar de convencer al legislador y al ejecutivo de que pues este es un sector muy importante que si se le da un manejo adecuado puede ser un sector como motor de desarrollo económico. Entonces, digamos que, y los encuestados lo ven así, y lo reconocen que es así, lo cual, digamos, es muy positivo y eso, digamos, nos está enfocando sobre nuevos enfoques que le podemos dar, digamos, al sector automotor para volverlo como un dinamizador y generador de empleo. Démosle la próxima, Valeria, por favor. Bueno, esto es básicamente, queríamos, aunque ya los bloqueos habían pasado, queríamos saber qué tanto había afectado el tema de los bloqueos frente a las respuestas que habíamos tenido en junio. Para sorpresa de nosotros, la respuesta de que fue muy afectada, o que afectaron muchísimo los bloqueos frente a las respuestas que habíamos tenido, digamos, en junio, pues básicamente lo interpretamos como que los bloqueos hicieron mucho daño, hicieron más daño de lo que pensábamos. Y ese es un tema muy importante porque esto es incertidumbre. Precisamente una de las variables que vemos de altísima preocupación que tienen es el tema de la incertidumbre. Y cuando se le aparecen a uno, digamos, situaciones como estos bloqueos donde se vulneran todos los derechos de la libre empresa, pues uno dice, bueno, aquí, ¿qué está pasando? Pues, ¿no? La situación de Cali fue muy crítica, la situación de Buenaventura fue muy crítica. Yo creo que mucho trabajamos con el director Luis Guillermo sobre este tema, muchas reuniones tuvimos, pero sin duda son temas que sí le preocupan a uno y sobre todo que vuelvan a suceder, porque uno no queda tranquilo, digamos, con lo que pasó. Simplemente no queda uno tranquilo y como seguramente tampoco como se manejó la situación. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que esto es un país supremamente vulnerable a ese tipo de situaciones, ¿no? Y no hay nada que nos diga que eso no va a volver a suceder, ¿no? Y sobre todo ahora en épocas de preelecciones, uno no sabe qué va a pasar. Sigamos. Valeria. Ya la cambié, ¿no la ven? Todavía no, pero démosle un momentico. Ok, entonces, ya entrando en materia sobre perspectivas que vemos,
una de las preguntas que hacemos nosotros, y no quiero que se confundan, digamos, con tanta curvita y con tanta campanita que hay ahí, uno de los temas, digamos, una de las preguntas que hacemos, bueno, ¿cuántas unidades cree usted que se van a matricular este año? Y digamos que la respuesta la manejamos nosotros bajo una distribución normal. Le damos, digamos, le aplicamos un análisis de estadística descriptiva. ¿Por qué? Porque la estadística descriptiva, digamos que nos da algunas luces de el nivel de expectativa que tiene, digamos, el grupo o la población de encuestados. Me refiero a que aquí podemos medir la incertidumbre, ¿no? O la certidumbre. Entonces, la campanita que ustedes ven con más altica, puntiaguda, que dice marzo, ¿no? Ustedes ven de que esa campana es más estrecha y más alta. Eso quiere decir de que las respuestas estaban más concentradas en un punto, ¿no? Que se llama la mediana, estadísticamente, pero no los quiero confundir pues con el léxico. Y uno saca un promedio de todos los valores, que es diferente a la mediana. El promedio, digamos que la gente, los encuestados en promedio dijeron de que el mercado iba para 225.000 unidades a comienzos de año, ¿no? Con una mediana, es decir, con un valor muy centrado de 240.000 unidades y con una moda que es la respuesta más comentada de 250, perdón, eso es para septiembre. Entonces, en marzo, me equivoqué ahí, en marzo digamos que teníamos un promedio de 225.000 unidades. Si nos vamos a la respuesta de junio, que es la campana, digamos, con la raya interrumpida, vemos que es más bajita y más amplia, se contrae de 225.000 a 220.000, es decir, las expectativas de crecimiento se redujeron por obvias razones, no teníamos ni idea cuando hicimos la encuesta, digamos, en junio, esto para dónde iba, pues, pero ahí lo que vemos es que se achata las respuestas y la campana se vuelve más amplia porque hay más incertidumbre. Y la raya roja que vemos de que ya hay una recuperación, es decir, la campana vuelve y se estrecha un poco, no a los niveles que teníamos en junio, en marzo, y lo que tenemos nosotros, digamos, en promedio la respuesta es que tenemos un mercado de 238.800 unidades con una mediana de 240.000, es decir, donde más se concentran los valores, ¿no? Y con una moda de 250.000 unidades. Los análisis que nosotros hemos hecho es que el mercado va a estar rondando las 250.000. Claro, nosotros no sabemos en este momento cuánto va a impactar las dos variables que tenemos, los inventarios y el impacto que va a tener el incremento de los precios, ¿no? Entonces, de pronto, digamos, el mercado yo diría que va a estar entre las 245 y las 255.000 unidades por ahí, dependiendo, digamos, y por supuesto si no se presentan ni bloqueos ni cierres. Y básicamente lo que nos muestra esto es que es la dinámica que ha presentado en el mercado. Una gran expectativa que había a comienzos de año, que se vio aguada con los bloqueos y los paros, y una recuperación de esas expectativas en septiembre. Sigamos. ¿Ya la ves? Sí. Listo.
Y ya entonces comparando los resultados de este año, de las 239.000 unidades que salen en el gráfico anterior, frente a la pregunta que hacemos que para el próximo año, ¿cuántas unidades? Digamos que la respuesta ya en promedio fue de 260.000 unidades en promedio. Y aquí, digamos, lo importante, más que el valor, es básicamente que los encuestados están esperando que el mercado va a crecer el próximo año. Y ese, digamos, el mensaje es importante. Vamos que yo siempre que manejo este tema de las expectativas, yo manejo tres variables y es, bueno, el mercado para el próximo año va a ser menor, igual o mayor. En este caso, digamos, está apuntando a que el mercado va a seguir creciendo y va a seguir recuperándose. Por alguna razón, el efecto de la pandemia ha generado un rebote muy importante en muchos mercados, entre ellos el mercado automotor, ¿no? Y la moda, es decir, el valor más mencionado por parte de los encuestados es de 280.000 unidades. Andemos estima que el mercado para el próximo año va a estar en 280.000 unidades también. Por supuesto, si no tenemos problemas graves de abastecimiento, el tema de los microchips es muy, muy, muy incierto. Digamos que si bien es cierto que la industria mundial y los gringos ya están construyendo, digamos, están solucionando el problema de suministro con fábricas locales, la mayor parte de los microchips provienen de Asia, ¿no? Taiwán es un gran fabricante. Entonces, los gringos están buscando quitarse esa dependencia y seguramente, digamos, este tema de los microchips se va a resolver en un futuro. No sé cuándo. Lo que sí sé es que en los próximos meses no se va a resolver y vamos a seguir teniendo, digamos, problemas con el abastecimiento de los microchips. Entonces, esto es básicamente la encuesta. La encuesta, como les dije al comienzo, arroja unos resultados positivos. Hay buen ambiente. Se espera que ese buen ambiente se mantenga o se mejore. Ese buen ambiente se está viendo también en las órdenes y también estamos viendo que hay una demanda que viene siendo también corroborada con las cifras que maneja Andemos con las matrículas, es que este es un mercado, digamos, que se está recuperando, que está creciendo y que va a seguir creciendo. Entonces, eso es lo que yo tenía por mostrarle. Muchísimas gracias. Por favor, todas las preguntas que quieran hacer, pues acá estamos para atenderlas. Muchas gracias. Bueno, Oliverio, muchas gracias por la presentación. Queridos asistentes, no sé si tienen alguna pregunta, inquietudes sobre las cifras que acaba de presentar el doctor Oliverio, de pronto algunas cifras de las que publican Demos. Si tienen alguna pregunta, inquietud, pues estamos aquí atentos para conocer su intención. Utilizar por favor la opción de levantar la mano y estamos aquí atentos. Luis Guillermo tiene la mano levantada. Adelante, Luis Guillermo. Hola Oliverio, muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. De verdad, muy generosa su participación y por compartirnos este conocimiento que usted tiene desde la Asociación de Movilidad Sostenible, de la experiencia que usted ha visto con sus afiliados. La situación de los vehículos, hay ciertas marcas de vehículos que no eran de preferencia a los colombianos.
Hay ciertas marcas que son de alta venta, alta difusión y que son el apetito normal de los colombianos, pero habían otras marcas que no. Pero pues esas marcas que de pronto no eran de gran apetito y que tenían inventarios disponibles, ¿usted no cree que eso generó alguna migración de consumo de los colombianos a marcas que normalmente no eran apetecidas por la disponibilidad inmediata de los vehículos? ¿Cómo has visto eso con tus afiliados? Pues sí, Luis, efectivamente hay una fuerza importante de la demanda. La gente está buscando movilidad, está buscando comprar carro. Y si salen al mercado y no encuentran pues la marca de su preferencia, pues van y resuelven su problema por otro lado. Y lo vemos en las cifras. Vemos en las cifras, por ejemplo, General Motors, que es uno de los líderes de este mercado. Vemos que las cifras, digamos, en los últimos meses se ha desplomado y no es más que la falta de disponibilidad de producto, ¿no? Si General Motors tuviera en este momento disponibilidad de productos, pues no estaría presentando esa situación. Entonces, sí vemos aquí una fuerza importante de la demanda, que el que tenga producto disponible es el que va a ganar en esta coyuntura, ¿no? Y efectivamente lo mencionas, hay unas marcas que no han sido tan golpeadas, por lo menos hasta ahora, con el tema de los microchips, como otras que sí han sido muy, muy altamente golpeadas, ¿no? Entonces yo creo que el tema de la disponibilidad de los inventarios sí va a definir mucho la estructura, digamos, y las participaciones de mercado hasta que se estabilice la disponibilidad de inventarios en el mercado, ¿no? Entonces, efectivamente, Luis, sí, así lo hemos visto. Carlos, adelante. Gracias, Juan. Oliverio, creo que dos preguntas en una. No sé si de pronto estén relacionadas. Cuando tú hablabas de incertidumbre, hablabas mucho del tema de cómo se va a comportar el tema del coronavirus y si va a haber nuevos cierres o no, si va a haber cuarto pico o no. Digamos, todavía no hay una claridad, pero hay unos países que se están cerrando otra vez, China, bueno, Rusia, que puede pasar cualquier cosa allá en Rusia. Nosotros tenemos unas cifras muy favorables, un pequeño repunte que parece, digamos que se estaba esperando, pero no tan fuerte, y lo mencionabas como una barrera. Y la pregunta entonces va en ese sentido. Al parecer, el tema político o el escenario político en época preelectoral, en unos pocos meses entramos otra vez en temas de campaña. Yo no lo veo por ningún lado, pareciera que como que no sé qué opinión tengan ustedes sobre eso. Y otro que quizás está muy relacionado es el tema de una posible reactivación de las protestas. Entonces queríamos como conocer cuál es la opinión de ustedes, qué es lo que han hablado sobre ese tema, o es un tema que no está siendo discutido en este momento en el escenario digamos, de los concesionarios. Gracias, Carlos. No, mira, hemos estado muy activos con el tema, con los candidatos, lo hemos estado entrevistando, hemos tenido conversatorios muy interesantes. Por supuesto, digamos, el tema político, digamos, desde el punto de vista de la oferta de las marcas y de los concesionarios, pues es un tema de preocupación. Pero tú mencionabas ahí algo muy interesante, es que aquí ha habido un repunte por encima de lo que estábamos esperando. De hecho, viene del año pasado. El año pasado nosotros no éramos tan optimistas con las cifras de 188.000 unidades con que se cerraron, con un diciembre que llegó a 27.000 unidades en plena pandemia. Entonces, yo creo que aquí hay una fuerza de demanda que va por encima de todo este escenario político que han mencionado y de estos temas, digamos, de los rebotes, de los bloqueos, por encima.
¿no? Les pareciera de que hay una necesidad importante por parte de los consumidores de motorizarse. Seguramente producto de la pandemia, seguramente porque pues antes nos íbamos de paseo en bus y ahora ya queremos es no exponernos. Entonces, a mí me llama muchísima gente de todos los estratos, ¿no? Amigos y conocidos que uno tiene por ahí que están buscando carro. Entonces, definitivamente la gente se quiere motorizar ahora. No nos olvidemos de una cosa, y es que Colombia es un país submotorizado. Colombia es un país que se destaca por tener un parque automotor pequeño en relación a su población. Y este parque automotor no solamente es pequeño, sino que es viejo. Y no solamente es viejo, sino que está envejeciendo cada vez más. Nosotros pasamos de tener una edad promedio de 15 años a 17 años, a la vuelta de 5 años. Mientras muchos países, digamos, tienen como un KPI bajar la edad promedio, porque aquí con la edad, con la obsolescencia del parque automotor, hay externalidades negativas asociadas que los incluyen a ustedes. El tema de la accidentalidad y el tema de la salud pública, que se expresa en dos, en accidentalidad y en gasto social asociado a la degradación de la calidad del aire. Y las cifras son impresionantes. En materia de accidentalidad, pues es un país donde hay 250.000 siniestros, 50.000 lisiados anualmente y pues casi 7.000, 8.000 fatalidades, ¿no? Y en materia de degradación de la calidad del aire, las cifras son igual o más impresionantes. Un país que tiene un gasto social asociado por ese factor de 15.4 billones de pesos, pues. Entonces, digamos que aquí hay un tema de obsolescencia. Ahora bien, ¿cómo todo eso está impactando la demanda? Porque el crecimiento de la demanda hay que explicarlo de alguna manera. Entonces, yo diría de que esa fuerza que tiene la demanda, ajena a las expectativas políticas que puedan tener, se derivan de una necesidad de reponer un parque viejo y se ve también expresado en algo que me atrevería a decir es que la clase media está respondiendo. Es que mire que el tema de la caída en el PIB del año pasado no se derivó por una crisis económica o financiera. O sea, por unas variables económicas que se hubieran desencadenado. Fue simplemente porque hubo unos cierres obligatorios. Y nosotros digamos que hablando de eso, la economía es cíclica. Si ustedes se ponen a ver las cifras del mercado de los últimos 5 años o 6 años, el mercado ha venido cayendo. El mercado venía cayendo. Y cayó más en el año 2020 por el tema de la pandemia. Y hablando, digamos, de esos ciclos de los mercados, yo pensaría de que en los próximos años, independientemente, digamos, de este tema político que mencionas, el mercado colombiano debería tender a seguir recuperándose y dirigirse hacia la barrera de las 300.000 unidades y superarlo. Les voy a dar una cifra sencilla, regla de 3 básica. En Colombia se venden 5 vehículos nuevos por cada 1.000 habitantes. Estados Unidos vende 50. O sea, 10 veces más de lo que por habitante. Pero no nos vayamos pues al coloso, vámonos a América Latina. En América Latina se venden en promedio 10, 11 vehículos por cada 1.000 habitantes.
Si nos vamos a los países que han destacado en índices de motorización como son Argentina, Brasil y Chile, estos países han alcanzado índices de motorización en años anteriores de 20 vehículos nuevos por cada 1.000 habitantes. Y la regla de 3 es simple. Si Colombia vende 5 vehículos por cada 1.000 habitantes y América Latina vende en promedio 10, no nos vayamos a los topes, 10, pues Colombia debería estar colocando 500.000 vehículos. Y puede ser una cifra que uno diga, ¡qué locura! Pero Argentina en sus mejores años, con una población menor que la de Colombia, ha colocado 970.000 unidades. Entonces, yo le veo un gran potencial de desarrollo al mercado colombiano en la medida que podamos encarrilar la política pública. ¿Por qué tenemos obsolescencia? Pues porque tenemos una política, tenemos una estructura fiscal que promueve la tenencia del vehículo viejo. Voy a mencionar 2. El impuesto vehicular. El impuesto vehicular, que ustedes lo conocen muy bien, pues está asociado, la base gravable está asociada al valor comercial del vehículo. Y en la medida que el vehículo se deprecia con el tiempo, pues el valor comercial del vehículo es menor. Pero no solamente el valor es menor, la base gravable es menor, sino que la tarifa, la tasa que se paga es menor. Entonces, el vehículo, digamos, de que va de hasta 50 millones de pesos, paga el 1,5. Entre 50 a 110, paga el 2,5 y de ahí para arriba paga el 3%, ¿no? Entonces, tratando de aplicar una progresividad en el impuesto, resulta que estamos con una política regresiva, porque eso nos está generando unas externalidades negativas muy importantes para el país. Y les voy a poner otro ejemplo, digamos, en materia de política pública que estimula la tenencia del vehículo viejo. Es el famoso pico y placa. Un pico y placa, digamos, que está basado en el dígito de la placa. A diferencia de todos los otros países que tienen restricciones a la circulación y que lo hacen con criterio ambiental, como es el caso de Santiago de Chile o México DF o Madrid o Ámsterdam, que tienen un criterio ambiental, es decir, le aplican la restricción a los vehículos de mayor edad, es decir, dicen vehículos de más de 10 años, entonces son los que tienen la restricción vehicular. Y eso sería un esquema que nosotros venimos proponiendo, pero pues como aquí la discusión es que el vehículo viejo es del pobre, entonces se vuelve una discusión entre ricos y pobres donde hay que castigar al rico, ¿no? Donde, digamos, eso tiene un impacto regresivo sobre el resto de la población. Entonces, digamos que la política pública debería de tener, digamos, el criterio ambiental o la edad del vehículo para el tema de la circulación. Y esto tiene mucha lógica, porque si hoy en día el 60% del parque automotor tiene más de 10 años y nosotros le aplicamos el pico y placa a los vehículos de más de 10 años, pues ahí estaríamos matando 2 pájaros de un tiro. Uno es el tema ambiental, ¿no? Porque vas a poner la circulación, la restricción a los vehículos más viejos, y el otro es el problema que tenemos de el déficit de infraestructura que nos lleva, digamos, a que tenemos que, en las horas pico, controlar el volumen de vehículos que tenemos en circulación. Entonces, si el 60% del parque automotor pues tiene más de 10 años, ahí estaríamos, digamos, abarcando una política pública muy acertada. Y quiero hacer mención a otra cosa, aprovechando que estoy aquí hablando del tema de impactos, y es que en los informes mundiales de INREX y de TomTom, que miden, digamos, los tiempos en tráfico de los vehículos particulares,
hay dos noticias importantes ahí. Uno es que Colombia es el segundo país en el mundo, escuchen esto, en el mundo donde el tráfico es más lento. Y la otra es que Bogotá es la ciudad número 1 en el mundo donde más trancón hay, donde más tiempo gasta la gente montada en un vehículo. Y el POT que tenemos hoy en día no está solucionando eso. De hecho, nos da mucho temor que ese artículo 155 del POT, donde está, digamos, poniendo los anchos mínimos, digamos, de los carriles según el modo de transporte, ¿no? Va a empeorar esa situación. Y eso es algo porque eso tiene un impacto enorme en la productividad. Entonces, ¿quién quiere hoy en día salir a enterrarle su tiempo a un trancón en Bogotá? Nada. En el caso de nosotros, estamos trabajando virtual. Yo le he dicho a mis empleados, porque prefiero que estén en la casa a que estén pues regalándole el tiempo, digamos, a un trancón. Y eso lo podemos hacer nosotros que somos, digamos, una empresa de servicio y pues podemos hacerlo de esa manera. Pero sin lugar a dudas, digamos, uno de los temas importantes que tenemos que resolver, todos, por el bien de todos, del sector real y del país, del Estado, es resolver ese tema, digamos, de la problemática que tenemos en los trancones, que nadie lo ha abordado, nadie. Y lo queremos meter en las discusiones de política pública porque algo tenemos que hacer. Y temo que los POTS, ¿no? Cargándole una bronca al vehículo particular y siendo más generoso, digamos, con las bicicletas, y no es que estemos en contra de las bicicletas, es que entregarle lo poco que tenemos a otro medio de transporte que es menos productivo, pues le va a hacer mucho daño. Y lo digo porque si uno ve, por ejemplo, el caso de Japón. En Japón, cada vez buscan que los trenes sean más rápidos. Tokio es una ciudad enorme, mucho más grande que Bogotá. Creo que es 3 veces más grande que Bogotá. Uno no ve los trancones que hay allá. Tienen infraestructura y creo que tienen uno de los sistemas de transporte masivo más robustos. Y allá en Japón se venden, son 40 vehículos por cada 1000 habitantes. Es decir, que a pesar de tener un transporte público muy, muy generoso y tener vías para las bicicletas y todo, es un país, digamos, donde se le ofrece a los ciudadanos diferentes alternativas de transporte sin tener que sacrificar unos por dárselos a otros. Entonces, Japón es obsesionado por la velocidad, sobre todo en los trenes. Shinkansen, pues cada vez los hacen más rápido. Y esto lo hacen porque reconocen de que hay un costo social enorme en la conmutación de las personas de un sitio a otro. Y eso no lo tenemos nosotros acá. En estos países tercermundistas, pues creemos de que si todos andamos en bicicleta es la maravilla. Y vuelvo y digo, no estamos en contra de la bicicleta. Lo que sí nos preocupa es que le estemos estrechando, digamos, lo poco que tenemos a un sistema de movilidad que seguramente no mueve masivamente las personas, pero sí es muy productivo, ¿no? En el tema de desplazamiento. Entonces yo creo que ahí hay unos temas en política pública que hay que resolver. Y volviendo pues al tema tuyo, Carlos, y responderte esa pregunta es que yo creo que hay una fuerza impresionante en la demanda que tiene que ver con la sustitución de ese parque automotor y que necesitamos promoverlo por medio de política pública y no es haciéndole la guerra al carro. Eso lo que nos va a llevar es, los carros se van a seguir vendiendo. La gente va a tener la necesidad de movilizarse. Pasa lo mismo que Uber. Creemos de que pues tratando de manejar el tema con legislación, pues si la gente demanda Uber, va a haber demanda de Uber. Lo mismo con los vehículos. La gente quiere demandar ese sistema y lo que tenemos que hacer como ciudades es anticiparnos a esas necesidades que tiene. Y sin duda tenemos unos problemas de infraestructura de planificación urbana que hay que resolver y ojalá logremos meter esto dentro de las discusiones de los distritos. ¿Mm?
Gracias, Oliverio. Oliverio, muchas gracias por tu disertación, de verdad muy interesante para nuestros afiliados. Aquí pues en la sala tenemos directivos de las principales compañías de seguros, entonces pues animo a mis amigos y colegas si quieren hacerle alguna pregunta o algún comentario a Oliverio. Está Henry McAllister desde Zúrich o Iván Arenas desde AXA Colpatria o mi amigo Oscar Casallas desde Liberty. Si alguno quiere hacer algún comentario, por favor, los animo a que abran el micrófono, por favor. Yo les tengo una pregunta a ustedes, Luis, y es la siguiente. ¿Qué ha pasado con la tasa de robos de vehículos? ¿Se ha aumentado o se ha bajado? Es decir, ¿cómo ha sido ese comportamiento? Ese es un tema que hemos venido abordando en la Cámara Técnica, Oliverio. Claramente hay una preocupación de nuestros afiliados en el sentido que se está disparando el hurto de vehículos de gama media y gama alta. No es una frecuencia tan alta que nos preocupe, pero lo que está de alguna manera preocupando, discúlpeme la redundancia, es el costo promedio o el valor de la severidad que nosotros lo llamamos en el sector asegurador. Ese costo alto de esos carros que se están robando. Hay algunos vehículos de última generación, pues que uno dice, supuestamente son carros entre 80 y 100 millones de pesos que no se los deberían robar por alado porque deberían tener sistemas de seguridad, pero hay carros que definitivamente se los están robando por alado porque no tienen esas condiciones o como llegan a Colombia no tienen esas condiciones de que sean robados por alado. El tema del hurto o por atraco o a mano armada uno lo entiende y lo comprende en ese tipo de carros. Pero estos que no tienen esos dispositivos de seguridad que se los llevan por al lado es la gran preocupación del sector y tenemos marcas identificadas al respecto y se ha venido trabajando en ello. Ayer participamos también como Fasecolda en una invitación que nos hizo la Secretaría de Seguridad, Justicia y Convivencia de Cali, donde pues ellos ya también vienen identificando a través de zonas de calor cuáles son esas zonas de la ciudad donde se está intensificando el hurto, que está generando el tema también de los robos de accesorios y piezas pequeñas. Entonces, pues claramente como sociedad, el mismo Dani ha venido explicando y mostrando la incertidumbre que hay de los colombianos y la preocupación sobre la inseguridad y la inseguridad asociada a todo nivel, no solo el hurto de vehículos, de celulares y demás. Entonces, claramente todos estos elementos que nos rodean en la sociedad, pues de alguna manera también nos tiene en alerta desde el sector asegurador. Luis, una pregunta. ¿Y esos vehículos los recuperan? Eso, hay procesos distintos. Los carros que cuando no aparecen de manera oportuna se indemnizan a los clientes mediante la reposición, nos reindemnizan en dinero y cuando hay una futura recuperación por parte de las autoridades, se hace todo un proceso de rematrícula para vender el vehículo. Pero No, el índice de recuperación de vehículos también se ha bajado. O sea, los vehículos, lo que uno observa son tendencias de llevárselo a otros países de frontera, sobre todo a Ecuador, o hacer matrículas irregulares en otras secretarías de tránsito. Eso es uno de los fenómenos que se presentan. O para deshuesarlos. No, Claro. Esta pregunta te la hago porque como ha habido una escasez, no solamente de carros, sino también de repuestos, digamos que ahí la dinámica puede ser un poco diferente porque ha habido mejor dicho, la pandemia eh, eh, alteró el flujo de mercancías y entonces hubo rollos con los contenedores y que no aparecían y que estaban yo no sé dónde. Y entonces, seguramente ha habido un desabastecimiento de autopartes. De hecho, les cuento que en la próxima encuesta que vamos a hacer y vamos a comenzar a incorporar a partir de la encuesta de diciembre, es los niveles de inventario en piezas, en repuestos. Entonces, no, básicamente lo que, digamos, quería como entender un poco si este tema, digamos, de una eventual disponibilidad de repuestos esté llevando a esa situación, digamos, de deshuese de vehículos. Básicamente lo que quería como entender un poco, ¿no?
Entonces, Sí, en ese sentido, Oliverio, tenemos las alarmas prendidas y estamos monitoreando al interior de la Cámara Técnica qué sucede con esos fenómenos. De verdad, muy interesante esa encuesta que vas a hacer de cara a tus afiliados, porque nos ayuda también a entender cuál es la disponibilidad de esos inventarios, no solo en repuestos de postventa, sino claramente lo que le atañe al sector asegurador, que son repuestos para colisión, que es lo que se mueve y va a ser una de las grandes preocupaciones de nuestros afiliados por poderle entregar a los clientes asegurados, que finalmente son nuestros mutuos clientes, tanto el sector automotriz como el sector asegurador, para poder avanzar en los procesos de reparación, en temas de mantenimiento o en temas de colisión. Reitero, pues todavía tenemos 20 minutos para que aprovechemos a Oliverio. La sesión es hasta las 9:30 de la mañana. A mis colegas y amigos, por favor, se animen si alguien quiere hacerle una pregunta a Oliverio. Y antes de darle la palabra a alguien de los que nos acompañan, Oliverio, quiero que nos cuentes de algo que nos interesa mucho y que usted lo lidera desde Andemos. Y es esa movilidad sostenible, la movilidad alternativa, la movilidad eléctrica y los híbridos. Yo veo en las redes sociales y en los informes que ustedes trabajan mucho en ese tema y pues el sector asegurador también viene preparándose para ofrecer el producto y servicio para esta movilidad eléctrica desde el aseguramiento. ¿Cómo ves este mercado de los híbridos y eléctricos en Colombia? pues muchas gracias, Luis. Mira, yo creo que es el futuro, ¿no? Un futuro que nosotros visualizamos de años atrás. Nosotros introdujimos en la reforma tributaria del 2016 un incentivo a los vehículos eléctricos e híbridos con el IVA. Colombia arrancó, digamos, el programa de transición energética en Colombia arrancó en el año 2009. Cuando comenzó el gobierno nacional a dar incentivos a unos contingentes de vehículos para que se pudieran nacionalizar con un beneficio arancelario. Yo no recuerdo, en el 2009 ese decreto salió, no sé, como en marzo o como en el primer trimestre. 100 vehículos. Y pues acabó el año y no pasó nada. Entonces se repitió el ejercicio en el año siguiente, en el año 2010, el mismo contingente, y no pasó nada. Después vino una reforma tributaria, creo que fue en el año 2012, y le dio beneficios a los vehículos de servicio público, del IVA, exclusión del IVA. Y pues el resultado de eso fue que se matricularon 50 taxis en Bogotá y no más. Y creo que no fue por esa norma, yo creo que fue por una exclusión que le hicieron más bien al cupo. Entonces, y después digamos que discutiendo con el gobierno nacional, pues encontrábamos que habían unas limitaciones de tiempo y de volúmenes. Porque las marcas no iban a hacer una inversión muy alta en una nueva tecnología para que le dijeran pues al otro año que ya se acababa el beneficio y quedar uno, digamos, anclado con esas inversiones. De hecho, yo en una reunión que tuve con la Asociación de Fabricantes Japoneses, les manifesté, digamos, el gran deseo que tenían de promover el tema de vehículos eléctricos e híbridos en Colombia. Esto fue hace ya varios años, esta reunión. Y ellos me dijeron algo muy importante, digamos, que marcó muchas de las cosas que estamos haciendo, de hecho. Y es que me dijeron, mire, no, nosotros no tenemos en la mira a Colombia porque Colombia no tiene una política orientada a los vehículos híbridos eléctricos. Entonces viene la reforma tributaria del 2016 y recogemos todas esas experiencias que tenemos y básicamente yo creo que esta transición energética con los vehículos va a ser algo muy similar a lo que se dio con los teléfonos. Los primeros teléfonos que salieron eran costosos, no eran
tan inteligentes como los que tenemos hoy en día, o no eran inteligentes. Y las baterías no duraban mayor cosa, ¿no? Yo creo que la transición energética va a ser similar. Y yo creo que vamos a vivir un proceso muy similar. Van a ser equipos costosos al comienzo. Son vehículos que todavía la autonomía está mejorando y la tecnología va mejorando, pero pues la autonomía es un tema que todavía preocupa. Y lo que sí estamos viendo es que todo esta nueva generación de vehículos cada vez van a ser más conectados con las personas, ¿no? No hablemos de vehículos autónomos, que eso vendrá más adelante, pero sí vemos, y es parte del problema de los microchips, vemos que Valeria, perdimos a Oliverio, yo no lo veo. Sí, yo creí que yo Sí, era el que señor, me ya había lo estoy perdido. escribiendo. Ya Sí, volvió. ya estamos, ¿Ya volvió? ya estamos ya cuadrando. volví, que me pasó lo que siempre me pasa, que me emociono mucho en estas reuniones y se me olvida que tengo que conectar el computador. ¿Ahí me están oyendo? Sí, Sí, señor. Sí, ahí señor. te estamos Sí, oímos, escuchando. pero no te veo. Bueno, ahí ya me acabo de conectar con el teléfono. Entonces esta transición energética en los vehículos va a ser un proceso, yo diría que muy similar al de los teléfonos inteligentes. Entonces, se viene, y por eso, digamos que en la reforma tributaria del 2016, nosotros lo que le decimos, digamos, al parlamentario, a los parlamentarios con los que trabajamos el proyecto era, mire, esto tiene que ser una política que le dé acceso a todo el mundo porque los que tienen plata son los que pueden comprar los vehículos eléctricos. En ese momento, digamos, el beneficio del IVA estaba solamente para el segmento de vehículos públicos. Pero allá desconocían la tecnología, no tenían los recursos, el CAPEX obviamente era muy alto. Y ahí es donde se viene ya, digamos, construyendo una política pública donde, digamos, es de libre acceso, ¿no? Ir incorporando esa tecnología funcionado, digamos, la mayoría de los vehículos eléctricos e híbridos que hoy en día se están vendiendo en Colombia corresponden a vehículos de servicio particular. Esto no es una política, ya superamos a Chile. Chile tiene una política pública básicamente enfocada al transporte público. Nosotros conocimos la experiencia de Chile y por eso, digamos, que nos dimos un paso más, ¿no? Y por eso es que Colombia, digamos, ya está liderando el tema y eso ya comienza, digamos, a sonar más. Ya comienzan las ciudades también a tener mucho más interés en el tema de los vehículos eléctricos, a pesar de que la ley 1964 que obliga, digamos, a tener unos contingentes en esas licitaciones a partir del año 2025, ya las ciudades comenzaron a anticiparse. Bogotá no fue la primera ciudad en dar el primer paso, fue Cali, que se quedó atrás. Después vino Medellín y ahora pues Bogotá ya con una licitación que va a poner en circulación casi 1.500 vehículos, 1.500 vehículos, 1.500 buses eléctricos. Entonces esto ya va cogiendo, digamos, como forma. Y esto, digamos, de la transición energética va a venir acompañado de otra tendencia mundial que se está dando y es la digitalización, ¿no? Digitalización en muchos aspectos. Ya los vehículos, pues, hablan mucho más con uno, ¿no? Y no solamente eso, sino que van a estar conectados, pues, con todo el mundo para el manejo de las flotas
esa conexión entre la flota del vehículo, digamos, y el dueño de la flota va a ser fundamental para recoger mucha información de lo que está pasando. Para eso vamos a necesitar, digamos, la implementación de la tecnología 5G. Entonces, Colombia es importante que vaya avanzando en ese sentido con la 5G. Eso es un tema que estamos tocando en Aliadas. Aliadas, pues, un gremio de gremios que se acaba de gestar, donde hay muchas empresas, digamos, del servicio de servicios de digitalización. Entonces ayer tuvimos una reunión con el presidente Duque y hablamos sobre este tema. Al país hay que irlo preparando hacia la transición a 5G, porque eso va a ser parte de esa dinámica, digamos, de esa transición que vamos a ver, no solamente hacia energética, sino hacia el tema de digitalización, de manera que eso va a ser el futuro. Y eso va a tener unos cambios importantes en muchas cosas. Y en los modelos de los negocios. Entonces, pues seguramente van a ser vehículos que van a requerir de otro tipo de servicio, ¿no? Colisión, pues yo no creo que se vea muy afectada, porque los vehículos pues seguirán teniendo esa necesidad. Pero sin lugar a dudas, un vehículo eléctrico tiene muchísimo menos componentes que un vehículo, digamos, mecánico, o un vehículo de combustión, perdón, y pues eso va, digamos, a tener algún impacto, digamos, en todo este ecosistema de los vehículos. Pero sin duda lo que se viene va a ser apasionante en materia vehicular, ¿no? O sea, los cambios que se vienen y lo que estamos viendo también, Luis Guillermo, es que cada vez es más rápido estos cambios, cada vez son más rápidos. Y digamos que, y esto lo traigo a colación porque el sector automotor siempre ha estado sujeto a cambios. Lo que pasa es que ahora se están dando mucho más rápido de lo que se dan antes. Y cuando vemos, digamos, el tema de esa transición energética, cada vez vemos que las cifras son más importantes, ¿no? Entonces, el año pasado se vendieron 3.2 millones de vehículos eléctricos, tanto ellos lo llaman los plug-in, los eléctricos y los híbridos enchufables. O sea, creció 1 millón de vehículos frente al año anterior. Y yo me atrevería a decir de que esa cifra va a ir escalando y escalando y escalando. En Colombia le veo un espacio a los vehículos híbridos, ¿no? Por ser un país, digamos, de pocos recursos, estas tecnologías aún siguen siendo muy costosas y van a seguir siendo costosas, digamos, por unos años a venir. Entonces yo creo que los vehículos híbridos van a ser un puente muy importante para esta transición energética. Si bien es cierto que nosotros estamos conociendo la tecnología híbrida en Colombia apenas ahora, les quiero decir de que es una tecnología vieja, o sea, pues no vieja, pero digamos que el Toyota desarrolló la tecnología híbrida a finales de la década de los 90. Y después fue General Motors el que innovó sobre esa tecnología y sacó el primer híbrido enchufable, creo que fue a finales de la década del 2000. Y bueno, ya vinieron pues los vehículos eléctricos. Entonces, y ya pues la tecnología de los vehículos híbridos hoy en día es impresionante, pues, ¿no? Yo tengo un vehículo híbrido y eso tiene pues una cantidad de cositas pues que le ayudan a uno en la conducción. Entonces, lo que quiero decir con eso es que estas nuevas tecnologías, digamos, ya traen incorporado otro tipo de accesorios de seguridad que, digamos, no traen los vehículos convencionales. Entonces, yo sí veo, digamos, de que el sector se va a mover, pues, en ese sentido, a tener vehículos, digamos, con mucho más equipamientos electrónicos que lo que traen antes, y esto va a estar incorporado, digamos, con ese tema de vehículos eléctricos e híbridos. Entonces, yo sí veo de que hemos comenzado un paso, se va a demorar, sin lugar a dudas, se va a demorar un buen tiempo, y también, digamos, la velocidad con que se mueva va a ser la capacidad que tenga el legislativo para ir adoptando, digamos, esas nuevas tecnologías. Y te vuelvo y te pongo el caso del Uber.
¿no? El Uber, digamos, en Colombia es prohibido, pero pues ahí funciona. Y la legislación nada que cambia para darle, digamos, acceso a que un vehículo particular pueda prestar un servicio público, ¿no? Pero igual la gente lo sigue usando. Y digamos, también lo vemos con los cupos de los vehículos híbridos. Entonces hay unos contingentes que le están poniendo un tope, digamos, al beneficio arancelario para los vehículos híbridos, que sin duda alguna van a ser un freno para la inclusión de estas nuevas tecnologías en Colombia, ¿no? Que hay que resolver. Pero digamos que la gente está demandando ese tipo de vehículos, los operadores ven oportunidades ahí. Yo creo que eso va a seguir desarrollándose y creciendo de una manera muy importante. Y ahí pues, hay que irse preparando, ¿no? Hay que irse preparando para irse adaptando a esos cambios. Básicamente el mensaje, Luis. Qué buena disertación, Oliverio. Muchas gracias. Tenemos una pregunta. Levantó la mano Claudia Casas desde Aseguradora Solidaria. Adelante, Claudia. Gracias, Luis Guillermo. Gracias a Fasecolda por organizar esta charla muy interesante. Andemos por compartirnos todo ese conocimiento y pues visión del sector automotor. Yo tenía dos preguntas, yo creo que Oliverio ya prácticamente contestó toda la de vehículos eléctricos e híbridos. Y una que es el dolor de ahorita, el rompimiento en la cadena de suministro a nivel mundial que nos está afectando, el tema de suministro de repuestos, donde vemos una tendencia creciente en costos, pero más allá de esa tendencia creciente en costos, una ausencia de inventarios y una dificultad importante para atender pues, las obligaciones frente a nuestros clientes. ¿Cómo ven ustedes eso? ¿En qué tiempo creen que se logre ya algún tipo de regularización de lo que hemos hablado con nuestros distintos proveedores? Ven este tema ya casi que a un año. Y en el tema eléctrico siempre nos ha inquietado, en el vehículo eléctrico casi que el 50% viene haciendo la batería y nos queda a nosotros la inquietud cómo darle un tratamiento a esa parte tan importante de ese nuevo tipo de vehículos en cuanto a cuál es su proyección de vida útil, qué pasaría con una sustitución o ya vienen por componentes, entonces ya es un poco más cercano a poder manejar una avería o una afectación de una batería. Y la otra, ¿cuál es la disposición final de estas baterías? Que terminan siendo ese otro 50% de los vehículos automotores a futuro. En la penetración de estos vehículos también vemos obstáculos importantes como el desarrollo de infraestructura, que sí está muy quedado para el parque automotor actual, pues para vehículos eléctricos uno ve todavía muy limitado al tema de electrolineras dependiendo de las distintas marcas, dado que no vienen homologadas, ¿no? Gracias. Claudia, muchas gracias por las 4 preguntas. Te las voy a contestar en su orden. Mira, yo no tengo claridad cuándo se va a resolver el tema del abastecimiento. La verdad es que si nos referimos, yo puedo partir, digamos, el tema de abastecimiento en dos, en autopartes y en producto y en vehículos. El tema de los microchips, yo creo que la demanda fuera del sector automotor está creciendo unos pasos agigantados también. Esta pandemia nos cambió muchos estilos de vida y eso está haciendo de que la demanda de microchips sea muy fuerte, digamos, en otros segmentos. Yo no creo que el tema se vaya a resolver pronto. Y tengo mis sospechas que 2022 vamos a estar en una situación similar. Y como te digo, pues, y yo creo que muy pocos lo sabemos, más lo sabrá el fabricante y creo que el fabricante tampoco va a hablar mucho de esto.
pero no lo veo, digamos, que esto se pueda resolver en el corto plazo. En el caso de los vehículos, en el caso, digamos, de las autopartes, sí le veo, digamos, una respuesta más rápida, ¿no? Como tú dices, sí hubo un impacto importante en la cadena de suministro que se rompió. Yo he escuchado, digamos, de que ha habido algunas dificultades con el tema de los contenedores, y yo creo que en la medida que eso se vaya resolviendo, pues se va regularizando el flujo en la cadena de suministro de repuestos. Y esperamos medir eso también en próximas encuestas como lo mencioné, y esto por supuesto va a estar a disposición de ustedes. Simplemente pues cuando reciban la encuesta, ojalá la puedan socializar con sus clientes, con sus concesionarios y sus talleres, porque esos son los que van a nutrir, digamos, la encuesta. Con el tema de las baterías de los vehículos, cada vez, digamos, esas tecnologías, esas baterías son mucho más eficientes. El costo un poquito más alto, el 50% de un vehículo, el tema de la batería. Y sin duda, digamos, el valor del vehículo está en el tema de la batería. Esas baterías, pues, tienen, de acuerdo, según el proveedor del fabricante, pues, tienen unas garantías que exceden los 10 años, ¿no? Y si esa batería, pues, llega a fallar antes del periodo, pues, de la garantía, pues, hay un reemplazo en la batería, en el momento, pues, de que haya una justificación pues del daño, pero sin duda pues si a mí me toca comprar una batería, pues va a ser un problema, porque eso es más de la mitad del costo del vehículo. Pero para tranquilidad son baterías, digamos, que tienen unas garantías bastante extensas. Y sí, pues se acabó la batería o te compras otro vehículo que seguramente para eso entonces van a ser mucho más económicos, o le reemplaza la batería, que seguramente también para eso, para ese entonces va a ser unas baterías mucho menos costosas. Miremos el tema de los celulares, ¿no? Va a ser algo muy, muy, muy similar. Yo veo esto muy similar a ese desarrollo, digamos, de la tecnología celular, el tema de los vehículos. Entonces, seguramente vamos a tener en un futuro baterías más eficientes y más económicas. Mencionaste otra cosa importante, es la disposición de las baterías. Y ese es un tema, digamos, fundamental, porque si bien es cierto que no va a ser, digamos, una necesidad inmediata por esos plazos que tiene, digamos, la vida útil de esas baterías en primera vida, yo creo que aquí hay unas oportunidades muy importantes, y se la he mencionado también al gobierno nacional, y es que esas baterías se les puede dar un segundo uso en usos fotovoltaicos. Entonces, a mí me parece muy interesante un proyecto, y que el gobierno pueda tener un proyecto en vivienda, tanto rural como urbana, para que esas baterías puedan tener un segundo uso en esos sistemas. Ahora, eso no es tan fácil, ¿no? Pues porque hay unos inversores y pues esos tienen unos requerimientos de batería, pero se hace. Y yo creo que aquí viene, digamos, un tema de regulación que hay que desarrollar para esas disposiciones finales. Y hay algo muy importante que quiero mencionar acá con el tema de la transición energética, y que tiene que ver también con lo que mencionaste en el punto 4, que es el desarrollo de la infraestructura. Y es que la transición se está construyendo, ¿no? Cuando nosotros, digamos, estábamos analizando esta situación, por allá en el año 2016, con el tema de la reforma tributaria, claro, la gran pregunta es, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Nosotros optamos por el huevo, en el sentido de que para promover, digamos, el desarrollo de todas esas economías convexas
¿no? Y que giran alrededor de los vehículos eléctricos, como es el tema de la infraestructura, pues digamos que teníamos que arrancar por algún lado. Tesla, porque tiene recursos, arrancó de una manera diferente. El tipo dijo, voy a poner en esta calle, en esta carretera de aquí a, no recuerdo, eso era en California, pues, entonces comenzó a crear, digamos, una infraestructura para que los clientes que compraran, digamos, los vehículos Tesla, pues no tuvieran, digamos, la objeción de la recarga. Digamos que hay que desarrollar la infraestructura, ¿no? Pero mire lo que ha pasado, como son los vehículos particulares, por donde, digamos, comenzó a girar la rueda acá. Esos vehículos particulares tienen algo muy interesante también, que está cambiando y rompiendo muchos paradigmas. Antes yo tenía que ir a una estación de servicio a echarle gasolina al carro. Yo con un vehículo eléctrico, el servicio lo tengo en mi casa. Y yo uso mi vehículo durante el día, llego a mi casa, al parqueadero y lo pongo a cargar. Claro, ahí hay unos problemas también que hay que resolver, que es esa red de carga a nivel residencial, ¿no? Algunas propiedades horizontales pues no tienen dentro de sus cuentas ese tema, pues hay que resolverlo, ¿no? Entonces, digamos que yo no necesito en este momento electrolineras para atender la demanda de carga de los vehículos particulares, que es lo que más se ha vendido en Colombia, y que la solución de la carga no está afuera, sino que está en la casa o en la oficina o en algún parqueadero, digamos, por ahí. Pero digamos que la solución no va a estar en la electrolinera, y las electrolineras no se van a usar para eso. En el caso de los buses, que es otro segmento que ha venido creciendo, el desarrollo de la infraestructura de carga se soluciona en los patios de mantenimiento. Allá van y cargan los vehículos. No necesitas tampoco electrolineras. Entonces, aquí estamos rompiendo un paradigma de las electrolineras. Yo creo que si logramos nosotros electrificar la flota de motos, donde ya hay el 60% de nuestro parque automotor son motos, y que tienen un impacto ambiental importante, yo creo que ahí habría una oportunidad para las electrolineras. Para el tema de los taxis, pudiera haber también una oportunidad para las electrolineras. Pero ni el uno ni el otro, digamos, se ha electrificado, y no veo señales de que el gobierno nacional pues le tenga muchas ganas de electrificar un segmento que de hecho le causa algunos problemas, digamos, en materia de política pública, de hecho, ¿no? Asociados con la accidentalidad. Nosotros, digamos, que vemos que la moto es un segmento muy interesante para electrificar, ¿no? Y de hecho en China, pues, es un segmento muy, muy electrificado. Y en el tema de taxis, ahí hay un problema, digamos, mayúsculo, que es el tema de los cupos. Vehículo eléctrico es costoso, un cupo es costoso, creo que los cupos en Bogotá deben de estar alrededor de los 70 millones de pesos, si mal no estoy. Entonces, eso explica, digamos, el tema de los cupos, porque en Colombia el servicio público, digamos, es con vehículos tan desespecificados. Pues porque primero me toca comprar el cupo y después el carro, porque sin el cupo no puedo comprar, no puedo poner a circular el carro. Entonces, pues primero hay que pagar el cupo y después hay que pagar el carro. Entonces, aquí tenemos un problema muy grave en materia de política pública, ¿no? Y que si bien es cierto, ya dimos un paso muy importante donde nosotros participamos de una manera muy importante para acabar con el sistema de cupos en el segmento de camiones, en el tema de taxis, que es ya, digamos, una facultad a nivel de distrital, no veo que
ningún alcalde le quiera meter, digamos, diente a ese tema. Y eso puede, digamos, demorar muchísimo el proceso de electrificación en el segmento de taxis. Entonces, yo creo que los temas, digamos, para responderte tu pregunta, el tema de la infraestructura se va a resolver de una manera muy diferente a la que pensamos de que se iba a resolver con el tema de las electrolineras. Sí vamos a necesitar, y lo estamos promoviendo nosotros, ojalá en algún artículo lo podamos meter en alguna ley, de que en las vías nacionales se establezca la construcción de estaciones de carga cada tantos kilómetros, 80 kilómetros, lo que sea. Rutas primarias, rutas secundarias, rutas terciarias, comenzando en ese orden, ¿no? ¿Para qué? Porque eso nos va a servir de que las personas y usuarios de vehículos particulares que tienen su vehículo, que lo están usando en las ciudades, tengan la oportunidad de poder salir, irse, no sé, Villa de Leyva, Boyacá, Medellín, a la costa, y comiencen, digamos, a sacar esos vehículos particulares de las ciudades, que me parece que es muy importante. Pero también va a servir y nos va a abrir la puerta para electrificar otro segmento muy importante, que es el servicio público intermunicipal. Ya, digamos, se han hecho unos avances importantes en el servicio público urbano, ¿no? En ese proceso de electrificación. Y yo creo que el país, en la medida, digamos, de que resuelva ese problema de las electrolineras, como bien mencionas, en las rutas nacionales, ahí nos van a abrir las puertas para electrificar este segmento también. ¿Están ahí? Sí, Oliverio. Ok. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy completa la respuesta y sí, una visión distinta. Gracias. Gracias. Bueno, doctor Oliverio y queridos asistentes, muchas gracias por el tiempo dedicado a esta hora y media y por quedarse estos 10 minuticos adicionales a lo planeado. Les queremos agradecer. No sé, Oliverio, si quiere dar algunas palabras también de cierre. Nosotros, pues, desde Fasecolda queremos desearles un feliz día a todos y agradecerles por la asistencia y por las preguntas. La verdad, fue muy enriquecedora la sesión. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Un abrazo a todos. Listo. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis Guillermo, y a todos los que hicieron posible esta charla, esta conferencia excelente. Listo, feliz día para todos. Muchas gracias. Gracias, feliz día.